¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Viendo imágenes en este momento en el que ya comienzan primero a salir los cardenales y ahora 4 escoltas están comenzando a mover el féretro del Papa Francisco desde la capilla Santa Marta entonces hasta el exterior para comenzar en procesión este traslado que estaba previsto entonces que comenzara tal como se está cumpliendo en este momento a las 9 de la mañana con 7 minutos hora local de Roma. Vemos también como los cardenales, un grupo de guardias suizos también están posicionados para poder escoltar, ¿cierto?, esta procesión que se va a realizar desde la capilla de la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, donde se encuentra Mariana en este momento relatando para nosotros. Estamos en directo, son las 3 de la mañana con 8 minutos hora de nuestro país. Las imágenes de la señal oficial se quedan con el exterior de este lugar de residencia utilizado por el Papa Francisco desde que fue ordenado Papa en 2013, así lo decidió, ¿cierto?, en esta residencia moderna que fue ordenada a construir por el Papa Juan Pablo II en uno de sus de los primeros cambios, de los primeros simbolismos, ¿no?, que instaló Francisco cuando es ordenado Papa, de elegir un lugar más sencillo. Y estamos escuchando ahora el sonido ambiente de los campanazos en el que comienza esta procesión. Comienza oficialmente el traslado del féretro del Papa Francisco desde la capilla, desde la Casa Santa Marta, desde el lugar donde falleció este lunes a los 88 años, hasta la Basílica de San Pedro. Momento muy, muy solemne el que estamos viendo en directo. Escuchemos un poco del ambiente de estos campanazos. Super
semitas justitiae, propter nomen suum, in loco Pascuae, ibi collocavit, abetiam mulavero in valle umbre mortis non timemo mala, Oniam cure comes, in loco Pascuae, ibi me collocavit, mirta tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt, in loco Pascuae, conspectum eum exam, adversus eus mit tribulat me, in loco Pascuae, ibi me collocavit, in pinguastino leo caput meum, et calix meus regundant, in loco Pascuae, ibi me collocavit, et enim benignitas et misericordias subsequentur me, omnibus diebus requere, in loco Pascuae, ibi me collocavit, et inhabitavo in domo Domini, in longitudinem diebus, in loco Pascuae, ibi me collocavit. La salida del féretro del Papa Francisco desde su residencia en la Casa Santa Marta, descubierto es un ataúd de madera y zinc ataviado con una capulla roja, con una mitra blanca y con un rosario entre sus manos, camino en procesión en este momento desde el lugar que fue su última residencia hasta la Basílica de San Pedro, en el que miles de feligreses desde esta jornada y durante 3 días podrán asistir a la capilla ardiente para brindarle su último adiós, recordando que su funeral será este sábado a las 4 de la mañana, hora de Chile, 10 de la mañana, hora de Roma. Se está haciendo una procesión por caminos internos para luego entrar por la puerta principal de la Basílica, de acuerdo a lo que podemos ver en las imágenes, Mariana. Allí en la Plaza de San Pedro, entendemos, además hay pantallas para los fieles que han llegado hasta ahí, ¿cierto? Para los miles de peregrinos que seguramente han querido llegar para rendir su último adiós y para que puedan presenciar este momento que estamos viendo también aquí en nuestro país, ¿no? Sí, así es, ya está todo listo en la Plaza de San Pedro. Hay pantallas, hay 2 pantallas, una en cada lado, y también a lo largo de toda la Vía de la Conciliazione también hay 4 pantallas a lo largo de la Vía de la Conciliazione. Ya están los puestos para que ocupe la prensa, para unas tarimas para la prensa que ya están listas para el momento del funeral del sábado, los caminos también, los circuitos para que la gente vaya pasando, pueden entrar por una parte y salir por la otra para que no haya aglomeraciones. Ya está todo listo acá en la plaza también, en la parte de adelante de la plaza están listas las
el espacio con las sillas para que la gente que tiene problemas para moverse, que tiene problemas para estar de pie, ancianos o enfermos puedan estar ahí y estar sentados. Es algo muy importante también para los invitados, las delegaciones políticas que van a llegar el sábado. Ya está todo listo aquí en la plaza de San Pedro, y también bueno en la basílica, que ya a partir del viernes, de hecho la basílica el viernes se va a cerrar a las 7 de la tarde para justamente dar tiempo para preparar la basílica para el funeral que va a comenzar el sábado a las 10 de la mañana, para el que se esperan, como les comentábamos, cerca de 200.000 personas que lleguen aquí hasta Roma. Saben que un dato, estábamos conversando con algunos colegas y nos comentaban que de hecho las búsquedas de viajes a Roma en Europa han aumentado de un 60% durante este periodo, y también los pasajes aéreos han aumentado en un 40%. Eso quiere decir que hay muchísima expectación por venir hasta acá en dos momentos, ¿no? La gente, hay personas que quieren venir para el funeral, para despedirse del Papa, y también para el cónclave, que es un momento súper especial, y pasarlo ahí en la Plaza de San Pedro, el momento cuando anuncien el nuevo Papa, sin duda que es un momento histórico donde la gente quiere estar muy presente. Además, hay que recordar que ahora es el año del jubileo en Roma, entonces también muchísimos fieles están llegando hasta aquí. Por eso ya tenían sus pasajes comprados, ya tenían su viaje reservado para venir hasta aquí, hasta la Ciudad del Vaticano, justamente por motivos del jubileo. Durante este periodo también es el jubileo de los adolescentes, y es por eso que hay muchísimos jóvenes acá en el Vaticano, y también porque el 27 de abril debería haber sido la canonización de Carlo Acutis, que es el santo influencer, que como lo bautizó la prensa, es un santo joven italiano. Debería haber sido la canonización el 27 de abril, que se tuvo que aplazar obviamente, pero también por eso mucha gente se quedó ya con sus reservas para estar aquí, y es por eso que, aparte del interés obviamente por asistir a los funerales, es porque ya tenían su pasaje, su viaje reservado. De hecho, ayer conversábamos con muchos chilenos que nos hemos encontrado y nos comentaban cómo ellos se enteraron en el avión de la muerte del Papa, que ellos venían para acá, y los otros pasajeros también cuando estaban aterrizando se enteran de esta situación y estaban también muy conmovidos. Conocimos también a chilenos que pudieron el domingo, cuando fue el último viaje en vida de Papa Francisco por la Plaza de San Pedro, hubo chilenos que pudieron entregarle incluso una virgen, una chica chilena, una joven, se saltó una valla papal para poder abrazarlo, para poder entregarle una virgen y verlo por última vez, y probablemente fue una de las últimas personas que tuvo un contacto más cercano con el Papa, porque recordemos que el domingo fue su último viaje en vida en el Papa Móvil dentro de la Plaza de San Pedro, cuando él quiso empaparse de la multitud que había en la plaza, un viaje que ahora, un recorrido que ahora puede interpretarse seguramente como una despedida. En ese momento la gente pensó que era una sorpresa del Papa, el Papa que debería haber estado convaleciente, debería haber guardado reposo durante este momento, y que empezó a sorprender con apariciones ahí fuera de programa en la Plaza de San Pedro. Bueno, una de esas fue justamente el domingo santo, el día de la resurrección, cuando quiso dar esta vuelta en el Papa Móvil, algo que no hacía hace mucho tiempo, y empaparse de la multitud que estaba en la plaza, y sin duda despedirse así de los fieles que lo estaban acompañando. Exacto. Mariana, hablemos un poco de los cambios, de los simbolismos, sobre todo de las transformaciones del ritual funerario que estamos viendo incluso en este momento en pantalla. Estamos hablando de un rito fúnebre mucho más austero, ya no son 3 tipos de ataúdes de distintos materiales, estamos viendo un ataúd de madera, estamos viendo que está descubierto. Estos son uno de los cambios más significativos que ha impulsado, de las reformas también que ha impulsado el Papa Francisco, como le fue conocido, y que lo estamos viendo, por ejemplo, en este caso, en este rito fúnebre. ¿Por qué no profundizamos un poquito de la ceremonia que se viene, de los cambios que impulsó Francisco?
Claro, ya hace más de un año el Papa había hablado que quería una ceremonia mucho más sencilla, que quería que todo el rito fúnebre fuera menos pomposo, con menos adornos, que fuera mucho más simple, porque él quería, como él mismo decía, morir como cualquier cristiano. Entonces el primer cambio fue justamente el hecho del ataúd. Antes el ataúd que habían usado los anteriores papas era un ataúd triple, era uno dentro otro. Y el primero era de madera de ciprés, después había un ataúd de plomo y después este estaba recubierto por otro ataúd en madera de roble. También durante la exposición de los restos en la Basílica de San Pedro, el ataúd estaba puesto sobre un catafalco. Entonces el Papa, lo que dijo Papa Francisco era que no quería ver tanto cojín, tanto adorno, tanta cosa alrededor de la... Vamos a recuperar la comunicación con Mariana Díaz. Ella está ahí en la Basílica de San Pedro, está en la Plaza San Pedro, donde está siendo trasladado entonces el féretro del Papa Francisco. Estamos hablando de modificaciones que son significativas para los rituales funerarios papales, en realidad para simplificarlos, porque como ella decía, la constatación se realiza, la constatación de la muerte se realiza en la capilla y no en la habitación privada. El cuerpo fue depositado inmediatamente en un único ataúd de madera con interior de zinc, eliminando la tradición de 3 ataúdes de ciprés, de roble y de plomo. Y durante su exposición en la basílica, el féretro estará totalmente abierto, como decía Mariana, sin catafalco ni báculo papal, y además se han utilizado otros términos más sencillos, como el de obispo de Roma o el de papa, en lugar de romano pontífice, entre otros. Bueno, es parte de lo que estamos viendo. Y ya es una distancia muy corta la que ha tenido que recorrer entre la casa de su residencia, ¿cierto? Entre su residencia hasta la Plaza San Pedro, hasta la Basílica, ahí instalada obviamente. Y de hecho, a propósito de la Basílica de San Pedro, que es el templo más importante del cristianismo católico, uno de los lugares más emblemáticos del mundo, que se encuentra ahí en el Vaticano, en el corazón de Roma, y que fue construida sobre la tumba del apóstol San Pedro, uno de los 12 discípulos de Jesús, y mandada a construir por el emperador Constantino. Vamos a retomar el contacto con Mariana en ese lugar muy significativo, como comentábamos, para el cristianismo católico, uno de los lugares más emblemáticos del mundo, porque ya vemos que está llegando hasta la plaza por el que estaría haciendo acceso por la entrada principal de la basílica, ¿verdad? Claro, ahí estaría sí. Lo que alcanzamos a ver acá de la pantalla es que la procesión está ya en la plaza y preparándose para entrar por la puerta principal de la basílica. Y sí, como lo que estábamos hablando recién, todos estos simbolismos que buscan reflejar la simpleza que quería mantener Francisco, y así es, él prefiere llamarse obispo de Roma. Él también, bueno, que vimos estos cambios en el ataúd. Ahora, por ejemplo, su cuerpo está vestido con atuendos, atuendos papales de color rojo, que es el color del luto papal. Lleva la mitra, que es el sombrero, digamos, de papa, el palio, que son los atuendos papales. No lleva la pastoral. Y todo va a ser muy sencillo, como les comentábamos, no va a estar en un catafalco, va a estar sus restos expuestos a ras de suelo para que la gente lo pueda ver y se pueda despedir al mismo nivel, que era lo que quería el Papa siempre, lo que él siempre quiso mantener. Nunca quiso erguirse a un nivel más alto, o de hecho durante su pontificado él prefirió vivir en la Casa Santa Marta y no en los palacios apostólicos. Eso fue lo primero que hizo apenas se transformó en Papa. También muchos recuerdan cuando él transforma en Papa y se asoma justamente por el balcón central de acá de la Basílica de San Pedro y dice buonasera, que quiere decir buenas tardes. Entonces la primera palabra que dirigió a la gente que estaba en la plaza fue un simple buenas tardes, y esa simpleza fue la que marcó todo su pontificado, la que estaba marcando también el momento de su muerte. Una muerte simple. Él también quiso ser enterrado en la Basílica de Santa María Mayor y no acá en la Ciudad del Vaticano. Esto no es la primera vez que ocurre, pero digamos que en tiempos modernos
podríamos decir que sí es la primera vez que un papa no quiere ser enterrado acá en el Vaticano. Entonces, el sábado, después del funeral, después del rito fúnebre, la carroza, un carro fúnebre, se va a llevar los restos del papa desde acá hacia la Basílica de Santa María Mayor, que se encuentra cerca de la estación de Termini, que es la estación central de trenes de Roma. Se encuentra por ahí cerca, es una basílica a la que el Papa era muy devoto, él era muy devoto a la Virgen de Santa María Mayor, es la llamada Virgen de los Romanos. De hecho, él cada vez que venía a Roma, cuando era arzobispo de Buenos Aires, cada vez que venía a Roma, iba a esa basílica. También antes y después de un viaje apostólico, él iba a la basílica a orar a la Virgen, y cuando salió del hospital, cuando lo dieron de alta, hace casi un mes, en vez de venirse directamente hasta acá, hasta el Vaticano, nosotros lo estábamos esperando aquí, es un trayecto que se demora 10-15 minutos desde el hospital hasta el Vaticano, lo estábamos esperando acá, pero él le pide a su chofer, a la persona que estaba conduciendo el auto, muy simple, también un Ford, que lo trajo hasta acá, que lo llevara a la Basílica de Santa María Mayor para poder darle una oración a la Virgen. No pudo bajarse del auto, obviamente por problemas de salud que tenía, pero ese fue el último momento en vida en el que el Papa estuvo en la Basílica de Santa María Mayor, donde su nicho ya estaba listo. Nos comentaban fuentes internas a la Basílica de Santa María Mayor que el nicho ya lo tenían preparado, lo habían limpiado, lo tenían listo durante el tiempo en el que el Papa estuvo hospitalizado. Así que su lugar ya está, es un nicho como él quería, enterrado en una de las naves laterales de la basílica. Un nicho, una tumba que no tiene mayor decoración, que no tiene mayor adorno y que simplemente va a estar escrito Franciscus en latín. Así que eso es lo que el Papa siempre quiso, mantener esa simpleza. Lo que todavía no está claro, lo que no se sabe aún muy bien, es cómo el carro fúnebre se va a ir de acá, desde el Vaticano hacia la Basílica de Santa María Mayor, porque claramente es algo que nunca antes ha ocurrido. En los otros funerales a los que hemos estado presentes, los papas han sido enterrados acá en la basílica, entonces no ha habido una procesión que desde acá los lleve hacia otro lugar. Todavía no sabemos si el auto fúnebre va a pasar por acá, por la vía de la Conciliazione. Nos imaginamos que sí, porque hasta la parte central tendrá que salir seguramente por esta parte de la plaza, así que presumiblemente va a ser por aquí que comience el cortejo fúnebre que lo lleve luego a la basílica. No sabemos si también la gente va a poder despedirse a lo largo del cortejo fúnebre, que antes de que llegue a la basílica, si la gente lo va a poder despedir cuando vaya pasando por las calles de Roma, tirarle flores o cosas así. Eso todavía está por verse, cómo va a ser la modalidad de llegada del Papa. Desde los restos del Papa, quiero decir, desde acá, desde la Basílica de San Pedro hasta la Basílica de Santa María Mayor. Ajá. Mientras estamos viendo que en este momento está avanzando entre medio de este pasillo que se encuentra entre medio Giovanni Battista, que fue el que precisamente también presidió el responso que veíamos en la Casa Santa Marta antes de salir hasta una de las últimas detenciones que va a ser hasta su morada final en la Basílica Santa María la Mayor. ¿Cuál es el rol que va a ser fundamental, que va a tener, entendemos, no solamente en el rito fúnebre, sino que también en el cónclave que se viene durante los próximos días? Claro, mira, lo que se abrió ahora cuando el Papa fallece es lo que se conoce como sede vacante, ¿ya? Y que perdura hasta que no se elige a un nuevo Papa. Durante la sede vacante, la administración ordinaria de la Curia Romana y de la Iglesia queda en manos del Camerlengo. Y todos los otros cargos, el Camerlengo Farrell, que fue la persona que anunció la muerte del Papa el lunes por la mañana, y también la persona que tuvo el rol de constatar la muerte del Papa, porque ahí en ese momento hubo, digamos, dos constataciones. La primera, la constatación médica, obviamente, que se produce en la mañana, y después por la tarde, el lunes por la tarde, fue el Camerlengo que con un ritual llama al Papa durante 3 veces por su nombre de bautizo. Después le da 3 leves golpecitos en la frente,
y al no obtener respuesta declara la muerte del pontífice. Bueno, eso lo hizo el Camerlengo, y ahora durante la sede vacante, la administración del Vaticano queda en manos del Camerlengo, que va a estar ayudado también por el secretario de Estado Pietro Parolin, y también por quien era la mano derecha de Papa Francisco, el Edgar Peña Parra, el arzobispo de Venezuela. Digamos que antes de que Papa Francisco falleciera, durante el tiempo en que estuvo hospitalizado y durante el mes en que estuvo acá en el Vaticano en convalecencia, ahí creo que está entrando el Papa, perdona, porque siento sí, aplauso, escucho... Exactamente. Escucho a la gente, creo que algo está pasando en la plaza, no sé si tú tenemos lo puedes ver mejor. Aplausos espontáneos en este momento de la gente ahí en la Plaza San Pedro, porque efectivamente está haciendo ingreso hasta la Basílica de San Pedro, como comentábamos, por la puerta principal. Estamos viendo una larga procesión que se ha realizado, muy numerosa, encabezada claramente por los cardenales que han llegado a despedir al obispo de Roma. Y ahí estamos, en la imagen histórica que estamos presenciando en este momento, el ingreso del féretro del Papa Francisco por última vez hasta la Basílica de San Pedro, y con esto comienzan los 3 días de capilla ardiente en el que los miles de feligreses van a poder despedirse de él hasta su funeral el sábado en la mañana, madrugada nuestra, 4 de la mañana, en el que va a hacer su funeral, su misa exequial, presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista, que además va a contar con la presencia de más de una decena de líderes internacionales, incluyendo representantes de Estados Unidos, de Argentina, de Francia, del Reino Unido, también de nuestro país, en el que al menos un representante de cada uno de los poderes del Estado va a estar allí representando a Chile, para luego continuar con su sepultura en la Basílica Santa María la Mayor en Roma, como fue el deseo de Francisco, mientras vemos el ingreso de su féretro ya al interior, imágenes desde el interior de la Basílica de San Pedro, como lo contemplaba la procesión, y que va a quedar ahí hasta luego en 1 hora y media más, un poco menos de una hora y media, abrir las puertas para la capilla ardiente, en el que ingresen estos miles de feligreses y de peregrinos que en definitiva han llegado a todas partes del mundo, y como comentaba Mariana, también ha concitado la atención internacional, en el sentido de que muchos viajes que se buscan realizar en este momento hacia Roma, quizá para ser parte de la capilla ardiente o de los días posteriores, que también van a ser históricos para el mundo católico, en la antesala del cónclave y en la elección del próximo Papa de la Iglesia Católica. Es eso lo que, y para acompañar el relato, Mariana, lo que estábamos escuchando, ¿no? Seguramente alrededor tuyo también, cuando se muestran las imágenes en las pantallas gigantes que se han instalado para quienes le sigan desde lejos, los aplausos espontáneos de los feligreses que allí se manifestaron ante el ingreso del féretro del Papa Francisco a la Basílica de San Pedro. Sí, así es. Juan, es súper interesante lo que tú estabas comentando de lo que se va a producir el sábado en relación a las delegaciones que van a llegar hasta acá, considerando el momento geopolítico que estamos viviendo, la inestabilidad y lo que ha sucedido durante los últimos meses, especialmente en relación con la elección de Donald Trump. Él ya confirmó su participación acá al funeral del sábado, entonces va a estar Donald Trump, va a estar la presidenta de la Comisión Europea, va a estar la presidenta también del Parlamento Europeo, va a estar Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, va a estar Emmanuel Macron, el presidente francés, va a estar el príncipe Williams en representación del rey Carlos de Reino Unido, va a estar presente también Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Ahí vamos a ver qué va a pasar, si va a haber algún momento para que, no sé, presumiblemente Zelensky pueda reunirse con Trump, o que Trump también pueda conversar ahí con las autoridades de la Unión Europea por el asunto de los aranceles. Quién sabe si habrá algún momento para que ellos informalmente se encuentren y si este tema va a salir. Así que va a ser un momento súper interesante también ese, ver quiénes son los que vienen. También viene el presidente Javier Milei, que no tenía una buena relación con el Papa. El Papa, el único pendiente que le quedó en su vida fue el viaje a Argentina. Él nunca quiso ir, justamente para no interferir, para que su viaje no pudiera utilizarse políticamente. Tuvo varios roces con Javier Milei, especialmente lo que se refiere a la represión de las manifestaciones, obviamente, y también otros temas, pero ellos dos se encontraron aquí en el Vaticano
hace un tiempo en un viaje oficial que hizo Javier Milei hasta acá, hasta el Vaticano. También se reunió 2 veces con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Entonces, sin duda que en lo que se refiere a las delegaciones que van a participar ¿Mariana? el sábado al funeral, va a ser un momento interesante a nivel geopolítico para poder observar y ver qué es lo que va a pasar ahí. Dime, Simón. Exacto, perdóname que te interrumpa, lo que pasa es que mientras conversamos quiero describir lo que está pasando en este momento en pantalla, en el que ya la Guardia ha depositado el féretro del Papa Francisco en el altar, digamos, de la Basílica de San Pedro. Le están realizando los últimos acomodos y estamos viendo que mencionábamos lo del catafalco tradicional, que es esta plataforma elevada que no se va a utilizar en este caso, sino que tampoco el báculo papal ni otros símbolos que son en definitiva símbolos de autoridad se logra apreciar, si tú me lo permites, que se ve más bajo incluso, ¿cierto? Comparado por ejemplo con las imágenes que veíamos tan solo el año 2023 con el Papa Benedicto XVI, y que es un féretro en definitiva sin pompa, como él lo quiso. Se están posicionando los guardias alrededor del féretro, también se está posicionando Giovanni Battista, el decano del Colegio Cardenalicio, que está presidiendo las exequias del Papa Francisco. También los cardenales están tomando posición, están tomando asiento. Vemos que se está retirando la guardia, han dejado el féretro solo al centro de la basílica, rodeado obviamente por los cardenales, por las personas, por las autoridades de Roma, que también han llegado hasta ese lugar para ser parte de este momento, de este rito solemne, ceremonial, que se da en la antesala, que en las próximas horas también se abra hacia los feligreses, hacia el público en general, en esta capilla ardiente que va a comenzar desde este momento cuando llega el féretro del Papa Francisco hasta la Basílica de San Pedro, mientras vemos esas imágenes preciosas también respecto de un símbolo no solamente de la fe y del mundo del cristianismo católico, sino también para el arte y para la historia universal, como lo vemos en esa toma. Mariana, y también, bueno, respecto de los jefes de Estado, como estábamos comentando, perdona, yo te interrumpí en ese punto, porque el último de los mensajes que había entregado Francisco, escrito por él, pero dicho por el maestro de ceremonia el domingo, que fue su última actividad en la que estuvo en la Pascua de Resurrección, hubo mensajes bien potentes. El más potente de ellos, por ejemplo, fue la solicitud del fin a la guerra en la Franja de Gaza, en el conflicto de Medio Oriente, que también es parte de lo que marcó el papado de Francisco respecto de mensajes muy políticos, particularmente en términos medioambientales, como en el Amazonas, acá en América Latina, respecto de los conflictos armados, particularmente con lo que ocurre en el Medio Oriente. Sí, de hecho el Papa Francisco se refirió siempre sin tapujos a la guerra en Gaza, condenó también la guerra, la matanza, habló y criticó abiertamente también a Israel por lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y de hecho el gobierno de Israel, por lo que sabemos, le pidió a las web de las embajadas de Israel en diferentes países que sacaran el mensaje de condolencias que cada web había puesto para el Papa Francisco. El mensaje duró solamente un día y se pidió que se retirara, así como también el libro de firmas de condolencias que estaba predispuesto. Esto seguramente por las críticas abiertas que Papa Francisco envió en relación a la guerra en Gaza. Su mensaje, como tú dices, siempre fue también un mensaje político, donde no escatimó, donde se refirió sin tapujos a las principales guerras del mundo. También habló de las guerras olvidadas, ¿no? Habló mucho de la guerra en Sudán, conflictos armados que finalmente detrás de los que son más grandes en este momento, como el de Ucrania o el de Gaza, quedan ahí olvidados. El Papa siempre estuvo en primera línea recordando lo que está sucediendo. También estuvo en primera línea desde siempre, desde el principio de su pontificado, con los migrantes. Su primer viaje, y eso llamó la atención, fue que su primer viaje apostólico él lo hizo a la isla italiana de Lampedusa para depositar una corona de flores, porque hace poco había ocurrido un gran naufragio de migrantes. Son las personas que intentan llegar a Europa cruzando en barcos de suerte, en barcos de fortuna, cruzando el mar Mediterráneo y muchas veces encontrando la muerte.
Entonces el Papa fue hacia esta isla para rendir homenaje, para hablar acerca de la migración, una cosa que él siempre defendió. De hecho, sus roces con Donald Trump también tenían mucho que ver con eso, con la gestión de la migración, y ese fue un tema importante en su papado, ¿no? La migración, los últimos. Aquí muchos diarios italianos ponían como primera página el Papa de los últimos, las periferias, los más vulnerables. De hecho, el colegio cardenalicio, que son los cardenales que van a tener ahora la tarea de elegir al nuevo pontífice en el cónclave, 108 cardenales de este colegio cardenalicio, es decir, más de la mitad los nombró Francisco durante su pontificado. ¿Y de dónde provienen? Ya no es un colegio cardenalicio eurocéntrico, estos provienen en su mayor parte de 71 países del mundo. Muchos son europeos, por supuesto, pero también le siguen los asiáticos, los africanos, los de América Latina. Entonces es un colegio cardenalicio geográficamente muy variado, justamente con personas que vienen desde diferentes latitudes remotas en el mundo y que se van a reunir por primera vez. Se van a conocer ahora durante estos días de cónclave, y lo que suceda antes del cónclave, las congregaciones que se empiecen a juntar para ir definiendo cuáles van a ser las líneas que podría tener el próximo pontífice. Así que sí, como tú bien dices, fue un papa, el papa de los últimos, el papa con un mensaje político potente, el papa de la sencillez, directo a la gente, el papa de los migrantes, un papa también de reformas. Hay que recordar las reformas que él implementó en el Vaticano, comenzando por las reformas que tienen que ver con la tutela y protección de los menores en caso de abuso sexual. Él modificó el derecho canónico para endurecer las penas contra los abusadores y también elaborar protocolos claros y precisos para que las diócesis de todo el mundo supieran cómo enfrentar y qué es lo que hay que hacer en caso de abuso. Todo esto a raíz de los diferentes casos de abuso, como por ejemplo el chileno, que se conoce mundialmente como el caso chileno, pero no solamente, sino también como la Iglesia en Irlanda, en Francia, en España y en Estados Unidos, donde hubo muchas denuncias de abusos por parte de miembros de la Iglesia. Entonces esa fue una de sus reformas. Otra fue también tratar de incluir a las mujeres en la Iglesia. Nombró mujeres a cargo de roles importantes dentro de la curia romana. Muchos le critican, eso sí, que no haya hecho más, sino que se haya limitado a poner mujeres que no haya hecho una reforma clara, no una reforma precisa, sino que solamente haya puesto mujeres en roles al interno de la curia, pero que no se haya abierto a que las mujeres pudieran ser clérigos. Y bueno, esa es una de las cosas que seguramente que quedó pendiente, pero de todas formas es un paso más en ese camino. También el Papa permitió la bendición de las parejas del mismo sexo, también la bendición de las parejas de los divorciados vueltos a casar. Entonces fueron diferentes los mensajes que él lanzó durante todo su pontificado. Recordemos cuando él va en el avión en uno de los viajes a Brasil. Él va en el avión y le pregunta por la homosexualidad y él dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Y esa frase seguramente pasó a la historia acá en Italia y en el mundo entero, ¿no? En relación a la apertura también que mostró la Iglesia con los homosexuales. Exacto, estamos conversando con Mariana Díaz, somos Tele 13 en directo desde la Plaza de San Pedro, estamos viendo imágenes desde el interior de la Basílica, estamos recordando parte del legado del Papa Francisco. Hablemos de lo que va a pasar ahora, porque estamos viendo las imágenes, reitero, no solamente de las autoridades italianas, del clero de la Iglesia, de los cardenales que están allí, está enfrente de su féretro el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista. Estamos viendo imágenes desde el interior de la Basílica. Sabemos que se va a abrir al público, sabemos que luego, además de la sepultura, viene el novenario, que son estos 9 días siguientes en el que se van a realizar misas en memoria del Papa Francisco, y que no es sino después de eso en el que solamente puede comenzar el cónclave que va a definir al próximo líder de la Iglesia Católica. Hablemos un poquito, si tú quieres, de forma cronológica para quienes se vienen integrando a la sintonía. Son las 3 de la mañana con 44 minutos, estamos absolutamente en directo a través de las pantallas del 13 y de T13 en vivo en este especial de prensa con el traslado del Papa Francisco hasta la Basílica de San Pedro, para poder contar lo que viene a continuación, inmediatamente después de este rito ceremonial que vemos en directo. Sí, mira, lo que se viene ahora es que
el Papa, bueno, ya está entrando a la Basílica a las 11 de la mañana acá en Italia se va a abrir al público durante 3 días, eso es hasta el viernes. La gente, los fieles que lleguen hasta acá van a poder darle el último adiós en una forma ordenada, como ya están especificando las autoridades italianas. Van a poder entrar a la Basílica, entrar a la plaza, a la Basílica y despedirse del Papa. Luego despedirse del Papa. Y algunos números de esta jornada. 80 cardenales participaron en la procesión de esta mañana. 80 cardenales. 14 empleados del Vaticano fueron los que llevaron el ataúd del Papa. 2.000 periodistas acreditados y también se estima, según la Gendarmería Vaticana, que en la plaza había ya 20.000 personas para tratar de entrar a la Basílica y poder darle el último adiós a Papa Francisco. Aquí Roma prácticamente hay muchísima gente en este momento, hay un dispositivo de seguridad importante sobre la capital italiana, considerando toda la gente que va a llegar y también la gente que se estima que llegue el sábado para el funeral del Papa, que deberían llegar cerca de 200.000 personas. Pero hablando también de lo que sucedió ahora en la mañana, yo les quería comentar un poco las personas que estaban sentadas en la primera fila para despedir a Papa Francisco. Les quería comentar quiénes eran. Nosotros ahí vimos que en la primera fila estaba la familia más cercana del Papa, familia entre comillas, porque eso se refiere a los empleados del Vaticano que trabajaron con él, a sus enfermos personales, a sus 3 secretarios también estuvieron sentados ahí en la primera fila. Y también les comentábamos que hay 80 cardenales que participaron esta mañana y de los cuales en primera fila también pudimos ver a Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano y es la mano derecha del Papa, y fíjense que es el cardenal al que en Italia exactamente indican como uno de los papables, porque él se presenta justo al medio, en la línea entre progresistas y conservadores en la iglesia. Entonces dicen que podría ser un buen acuerdo. De hecho, Pietro Parolin es el secretario de Estado. El único problema, digámoslo así, entre comillas, de este cardenal es que tiene poca experiencia pastoral, pero tiene mucha experiencia diplomática. De hecho, él fue el que medió en 2005 para que se restableciera el contacto entre la Santa Sede y China. Bueno, él también estaba ahí en primera fila, así como el cardenal Burke, cardenal estadounidense. Y con el cardenal Burke, Papa Francisco en 2023 tuvo varios roces. De hecho, le quitó el sueldo a este cardenal y le quitó la casa en la que vivía porque lo acusó de tramar y de trabajar en contra del papado y en contra de la parte más progresista del Vaticano. Así que y él también estaba ahí hoy en primera fila. La basílica, como ya saben, va a estar abierta durante 3 días hasta el viernes, y el viernes va a tener lugar el rito del cierre del ataúd con la presencia del Camerlengo y otros cardenales, entre ellos Parolin, por supuesto, y el cardenal decano del Colegio Cardenalicio. Jesús les hace a sus discípulos una pregunta aparentemente indiscreta. ¿De qué discutían por el camino? Una pregunta que también puede hacernos hoy. ¿De qué hablan cotidianamente? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Ellos, dice el Evangelio, no contestaron porque por el camino habían discutido sobre quién era el más importante. Les daba vergüenza decirle a Jesús de lo que hablaban. Como a los discípulos de ayer, también hoy a nosotros nos puede acompañar la misma discusión. ¿Quién es el más importante? Jesús no insiste con la pregunta, no los obliga a responderle de qué hablaban por el camino, pero la pregunta permanece no solo en la mente, sino también en el corazón de los discípulos. ¿Quién es el más importante? Una pregunta que nos acompañará toda la vida y en las distintas etapas seremos desafiados a responderla.
No podemos escapar a esta pregunta. Está grabada en el corazón. Recuerdo más de una vez en reuniones familiares preguntar a los hijos: ¿a quién querés más? ¿A papá o a mamá? Es como preguntarle: ¿quién es más importante para vos? ¿Es tan solo un simple juego de niños esta pregunta? La historia de la humanidad ha estado marcada por el modo de cómo se responde a esta pregunta. Jesús no les teme a las preguntas de los hombres. No le teme a la humanidad ni a las distintas búsquedas que ésta realiza. Al contrario, Él conoce los recovecos del corazón humano y como buen pedagogo está dispuesto a acompañarnos siempre. Fiel a su estilo, asume nuestras búsquedas, nuestras aspiraciones y les da un nuevo horizonte. Fiel a su estilo, logra dar una respuesta capaz de plantear un nuevo desafío, descolocando las respuestas esperadas o lo aparentemente establecido. Fiel a su estilo, Jesús siempre plantea la lógica del amor, una lógica capaz de ser vivida por todos, porque es para todos. Lejos de todo tipo de elitismo, el horizonte de Jesús no es para unos pocos privilegiados capaces de llegar al conocimiento deseado o a distintos niveles de espiritualidad. El horizonte de Jesús siempre es una oferta para la vida cotidiana, también aquí en nuestra isla, una oferta que siempre hace que el día a día tenga cierto sabor a eternidad. ¿Quién es el más importante? Jesús es simple en su respuesta. Quien quiera ser el primero, sea el más importante, que sea el último de todos y el servidor de todos. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Y esta es la gran paradoja de Jesús. Los discípulos discutían quién ocuparía el lugar más importante, quién sería seleccionado como el privilegiado. Eran los discípulos, los más cercanos a Jesús, y discutían sobre eso. ¿Quién estaría exceptuado de la ley común, de la norma general, para destacarse en un afán de superioridad sobre los demás? ¿Quién escalaría más pronto para ocupar los cargos que darían ciertas ventajas? Y Jesús les trastoca su lógica diciéndoles sencillamente que la vida auténtica se vive en el compromiso concreto con el prójimo, es decir, sirviendo. La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que debemos estar atentos. Servir significa en gran parte cuidar fragilidad, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. Amor que se plasma en acciones y decisiones. Amor que se manifiesta en las distintas tareas que como ciudadanos estamos invitados a desarrollar.
Son personas de carne y hueso, con su vida, su historia y especialmente con su fragilidad, las que Jesús nos invita a defender, a cuidar y a servir. Porque ser cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad de sus hermanos y vivir para la dignidad de sus hermanos. Por eso el cristiano es invitado siempre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. Hay un servicio que sirve a los otros, pero tenemos que cuidarnos del otro servicio, de la tentación del servicio que se sirve de los otros. Hay una forma de ejercer el servicio que tiene como interés el beneficiar a los míos en nombre de lo nuestro. Ese servicio siempre deja a los tuyos por fuera, generando una dinámica de exclusión. Todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio que sirve y a ayudarnos mutuamente a no caer en las tentaciones del servicio que se sirve. Todos estamos invitados, estimulados por Jesús, a hacernos cargo los unos de los otros por amor. Y esto sin mirar de costado para ver lo que el vecino hace o ha dejado de hacer. Jesús dice, quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Ese va a ser el primero. No dice, si tu vecino quiere ser el primero, que sirva. Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora y animarnos a creer en la mirada transformadora a la que nos invita Jesús. Este hacernos cargos por amor no apunta a una actitud de servilismo. Por el contrario, pone en el centro la cuestión del hermano. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. El santo pueblo fiel de Dios que camina en Cuba es un pueblo que tiene gusto por la fiesta, por la amistad, por las cosas bellas. Es un pueblo que camina, que canta y alaba. Es un pueblo que tiene heridas como todo pueblo, pero que sabe estar con los brazos abiertos, que marcha con esperanza porque su vocación es de grandeza. Así la sembraron sus próceres. Hoy los invito a que cuiden esa vocación, a que cuiden esos dones que Dios les ha regalado. Pero especialmente quiero invitarlos a que cuiden y sirvan de modo especial la fragilidad de sus hermanos. No los descuiden por proyectos que puedan resultar seductores, pero que se desentienden del rostro del que está a su lado. Nosotros conocemos, somos testigos de la fuerza imparable de la resurrección,
que provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo. No nos olvidemos de la buena nueva de hoy, la importancia de un pueblo, de una nación. La importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno de los frutos de una verdadera humanidad. Porque, queridos hermanos y hermanas, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Una mujer protagonizó una de las escenas más inolvidables del día de hoy. Se trata de una religiosa, de una monja, amiga del Papa Francisco, que estuvo parada en silencio muy cerca del féretro y derramó lágrimas para despedirlo. Además, ella representa una de las historias más complejas del pasado de Francisco como religioso y como prelado en Argentina, las dolorosas desapariciones de la dictadura militar. Esta es la historia. Entre el mar de sotanas y hábitos, una figura inesperada acaparó todas las miradas. Una monja entró a escena en un discreto segundo plano. Sola, llorando y con su mochila verde al hombro, se ubicó frente al féretro donde yace el cuerpo del Papa Francisco. En el protocolo no se contemplaba su presencia en este acto íntimo en la Basílica de San Pedro, donde el acceso todavía era exclusivo para las autoridades eclesiásticas, pero los guardias suizos le permitieron darle el último adiós a su amigo Jorge Mario Bergoglio de cerca. Una imagen conmovedora, la única monja en la solemne despedida de los cardenales al Papa. Vestiduras litúrgicas caminaban por el templo y se movían, pero ella, la menuda religiosa, estuvo allí de pie e inmóvil por 8 minutos, llorando y orando por el que fue su gran amigo en la fe, el Papa Francisco. Nadie se atrevió a interrumpir ese momento íntimo, como si supieran que eso es justo lo que el Papa hubiese querido. Su nombre es Sor Geneviève Jenin-Gross, tiene 81 años y 57 de ellos los ha vivido en Roma. Apenas un mes después de ser elegido Papa, la invitó a una misa privada en Santa Marta y desde entonces ella acudía todos los miércoles a las audiencias de Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, junto a grupos de mujeres trans que ejercen la prostitución, homosexuales y migrantes. A Francisco y Sor Geneviève los unió la dictadura en Argentina del 77. El Papa escribió de ella en su libro autobiográfico. Es sobrina de una monja que fue torturada y desaparecida. Desde entonces trabajaron juntos por acercar a las minorías. Sigo en contacto con una sobrina de Sor Leonie, Sor Geneviève Jenin-Gross, de las Hermanitas de Jesús, que vive desde hace más de 50 años en una caravana en el Parque de Atracciones de Roma, donde la he visitado un par de veces siendo ya papa. Da testimonio del Evangelio entre feriantes y circenses. Como lo contó el sumo pontífice, Sor Geneviève vive en un circo y desde allí hace pastoral con personas de la comunidad LGBTIQ+. Varias veces Francisco viajó fuera de Roma para visitarla y compartir la palabra de Dios con ellos. Por eso, la íntima amiga del pontífice no fue una más entre la multitud. Francisco la llamaba con cariño su enfant terrible, una mujer de fe rebelde, que representa esa parte de la iglesia que actúa en silencio, lejos de los focos y los altares, pero que en el funeral del Papa Francisco se llevó toda la atención y se convirtió en un símbolo de amistad, lealtad e inclusión. Sabemos también que Sor Geneviève ha sido muy importante en el acercamiento entre el Papa Francisco y comunidades tradicionalmente excluidas, como por ejemplo los transexuales y otros grupos considerados marginales que han sido recibidos aquí en el Vaticano, que han acudido a las audiencias generales y que han marcado también un aspecto importante de este pontificado que ha sido la inclusión. La inclusión. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo que escucha,
unido, nunca vencido, pueblo unido, nunca vencido, y luche, 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 no deje de luchar, y luche, 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 no deje de luchar, por un canto de obrero, obrero y popular, y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás, le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar, y luche, 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 no deje de luchar, y luche, 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 no deje de luchar, por un canto de obrero, obrero y popular, y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás, pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar, y luche, 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 no deje de luchar, por un canto de